Arrancamos una nueva semana en Ahora o Nunca. El goleador Hércules Gómez, Carolina de las Alas, Cristina Alexander, José del Valle, les damos la más cordial bienvenida. La vida y el ciclo noticioso en el fútbol va muy rápido. Este fin de semana se terminó la Liga, Mbappé ganó el Pichichi, el Barcelona es campeón, pero hoy el Madrid ya presentó a Xabi Alonso, en Brasil ya presentaron a Carlo Ancelotti, Toluca es campeón del fútbol mexicano. De todo eso y mucho más vamos a hablar en las próximas 2 horas. Goleador, ¿cómo le va? Muy bien, Happy Memorial Day a toda la gente allá, gente que ha servido en estaciones militares aquí en este país, que nos dan las libertades que disfrutamos día tras día. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, contento. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Caro, para mí es un gusto compartir por segunda vez en el día con ustedes. Espero que el sentimiento sea recíproco. ¿Cómo le va, Caro? Muy bien, muy bien. El show debe continuar, ¿no? Dices tú. Y ¿Por qué lo dices? ¿Porque no estás celebrando el Tetra? Ay, ya empezaste. Qué bien la producción que pone Felicidades Toluca, porque tantas veces que se ha abierto en este programa con el América y hoy es un día para hablar de Toluca, no del América tanto. Hoy en la Peña de la Liga le bajaron el telón a una temporada de la Liga que fue fantástica. Cris, felicidades a usted, a todo el equipo. Una producción fantástica, un programa memorable y qué gusto compartir con usted aquí en Ahora o Nunca. Tú también estuviste esta temporada con nosotros. Soy en la parte Peña de la familia. Liga. Por supuesto, Gracias, Cris. todos son parte de la familia. El día que quieran, ahí tienen las puertas abiertas. Está aquí a un lado literalmente el estudio, así que cuando quieran. Pero sí, definitivamente hubo lágrimas de felicidad también después de una gran temporada. Perfecto, arranquemos entonces hablando de Toluca, que el equipo choricero después de 15 años vuelve a la cima del fútbol mexicano y con el título que consiguieron el fin de semana ya son el tercer equipo más ganador en la historia de la Liga MX, solo superados por Chivas, que en cualquier momento van a empatar al rebaño sagrado, y todavía a 5 títulos del América. Cruz Azul cuarto, Tigres es quinto. Ahí vemos a los 10 equipos más laureados del fútbol mexicano. Y por eso arrancamos con lunes extremos. Hércules Gómez. Señor. Toluca ya es más grande que Pumas y Cruz Azul. Que Pumas sí, Cruz Azul no. Ay, caray. No sé si vieron el meme ustedes de el tetracampeonato de el turco Mohamed. ¡Gana! En todos lados. Campeonato aquí, Cholos. Campeonato aquí, América. Campeonato aquí, Monterrey. Campeonato aquí, Toluca. Y luego Pumas. Ahí está Pumas. Ni el turco pudo con Pumas. Desafortunadamente lo de Pumas ya está abordando un poco a lo de Chivas. Tiene la posibilidad de fichar extranjeros, pero no tiene los recursos para fichar los extranjeros de peso o los jugadores de peso en esta liga. Entonces puede aspirar a un torneo cada que te gusta, 4, 5, 6, en donde llega a un cuarto de final, una semifinal, pero difícilmente. Y luego Cruz Azul no comparto para nada. Yo creo que Cruz Azul es un equipo grande porque como juega torneo tras torneo, la exigencia que le damos, torneo tras torneo, que no tiene el mismo Toluca, y su historia y su gente. Ahora también tendríamos que preguntarnos cómo medimos la grandeza. Exacto. Títulos nada más, convocatoria, poder mediático, repercusión en los medios de comunicación y la gente. Para usted, Caro, Toluca en lunes extremos ya es más grande que Cruz Azul y Pumas. Yo también estoy de acuerdo con Hércules porque me parece que es una suma de todo eso que tú acabas de decir. A nivel mediático, me parece que Cruz Azul sigue atrapando muchísimas miradas. Cruz Azul nos sorprende, si no es por una noticia extradeportiva, es por una última contratación. Viene de ser campeón recientemente. Pumas, estamos hablando de 13 años sin ser campeón en el fútbol mexicano. Y había algo que distinguía a Pumas, su cantera. Ya ni por eso se habla de Pumas. Es decir, antes era, bueno, Pumas te da este jugador, hablabas del equipo universitario. De hecho, tú preguntas, mucha gente de la universidad hoy ni siquiera están yendo al estadio o son fanáticos de Pumas. Ha perdido hasta eso, hasta su identidad. Yo por eso estoy de acuerdo en que Pumas ya se ha quedado rezagado incluso mediáticamente Cruz Azul. El mismo Pumas le quita prestigio a la Liga Mexicana. Es el único equipo que ha perdido con un equipo costarricense en la final de Conca Champions y uno de MLS. Sí. Cris, Toluca ya tiene que ser considerado un grande del fútbol mexicano. Sí, yo creo que desde hace mucho. La semana pasada comentaba cómo para mí cuando pienso en Toluca y en las liguillas particularmente, y desde el ejemplo más reciente que eliminaron al Monterrey, si pienso en la lista de los equipos, incluyendo al Cruz Azul, incluyendo a Pumas, de los equipos
que menos quieres enfrentar, incluiría definitivamente al Toluca y muy alto en la lista también por lo que representa históricamente. En cuanto a los títulos, sí, sabemos que fueron muchos años sin levantar un título, veíamos lo que significaba también. Acabas de mencionar a Pumas, que pues han pasado 13 años, pero obviamente sabemos que es el resultado de un muy mal manejo que para mí es de los equipos más tradicionales y ejemplares del fútbol mexicano, que es Pumas. Tú vas a CU y es legendario hasta su entrada, lo que son también sus jugadores históricos, Hugo Sánchez por nombrar a uno y qué jugador para nombrar, ¿no? Pero al final lo del Cruz Azul sí es mediático, como decías, por cosas que suceden también extra cancha y no necesariamente por temas de prestigio. Cuando ganan es un por fin ganamos y por fin nos quitamos los fantasmas y ahora viene el enfrentamiento contra el América y vimos lo que acaba de pasar. Pero Toluca merece definitivamente tener lo que llamabas, ¿no? Ponerle la etiqueta de uno de los equipos grandes también de México por lo que representa históricamente y por lo que es hoy en día. Es también. lo que dice José, o sea, ¿cuántas generaciones o equipos Pumas muy buenos, goleadores muy buenos, etapas muy buenas han pasado? Cardoso, Mancía, Iván Alonso, Paulinho, bicampeón. Pasaron muchas generaciones muy buenas de Toluca. Sí. Pero a la gente no le importa. A la gente a nivel nacional e internacional le importa poco. Totalmente, 100%. totalmente. Y quería agregar una cosa, Sí. futbolísticamente Toluca se ha convertido en un muy buen animador de la liga, porque si bien esta final no es la representación de eso por el juego de la ida, ya vamos a hablar del tema seguramente de Mohamed, en lo que fue el torneo regular, era un equipo que jugaba muy bien y con Paiva también lo hacía muy bien, es decir, Con Nacho Ambriz también. con Nacho Ambriz, exactamente. Entonces, al igual que Necaxa en un nivel más arriba, futbolísticamente lo que el Toluca te ofrece torneo a torneo no deja de ser interesante. Lo que dice Caro es el sello Mohamed. Sabe cómo jugar la fase regular y sabe cómo jugar la liguilla. Hablamos muchísimo del tetracampeonato del América. Hoy el único tetracampeón es Mohamed. Aquí están los datos de Jardine. Ganó 10 series consecutivas en liguilla. Este fin de semana perdió la primera y fue justamente en una final. Cortó racha de 16 juegos invictos en liguilla ante Cruz Azul en semifinales. Los números impresionantes. Tiene récord de 11 victorias, 10 empates y solo 3 derrotas en la liguilla del fútbol mexicano. Por eso en Lunes Extremos preguntamos lo siguiente. Cris, arranco con usted. ¿América perdió esta final siendo mejor desde lo futbolístico? Desde lo futbolístico tengo mis dudas. También vi muchos errores bastante básicos. Hasta en esta jugada que fue espectacular y en la jugada justamente que pega también el balón en el poste, fueron rebotes, fue un toque de suerte aquí. Es esta misma jugada precisamente. Y para mí fue eso. No necesariamente jugó mal, el América se esperaba más, pero también en la segunda mitad es muy triste que se lesione Henry Martín. Es muy triste en el momento también que lo hace. Sabe que por supuesto lo que se hubiera significado, vi a un Aguirre que lo reemplaza también muy frustrado, muy desesperado. Crédito a Jardine, crédito obviamente al América, pero yo creo que Toluca también, obviamente, ya sé que más adelante vamos a hablar del tema arbitraje precisamente en lo que fue el partido de la ida, pero el América al final yo creo que sí comete errores. Sí, pero muy básicos al final. Gracias, Cris, por mencionar a los árbitros. Más adelante vamos a profundizar porque yo recuerdo... Tranquilo, que no creo que vamos a estar de acuerdo en el tema de Rotondi, los antiamericanistas Hércules Gómez y Caro de las Alas abrieron el programa con eso. Hércules, hemos tenido diferencias sobre resultado y funcionamiento, ¿no? Queda claro que Toluca es el campeón. Este deporte se gana con goles, eso nadie lo discute. Pero desde lo futbolístico, en Lunes Extremos, ¿para usted el América fue mejor que Toluca en esta serie? No. Y el América pierde a lo América. Porque Toluca le gana dándole el balón a su rival, defendiéndose a muerte y que con una que otra jugada polémica. Así le ganó a Tigres, así le ganó a Cruz Azul y así le ganó a Monterrey. Ahora se le aplican de la misma manera, la misma fórmula, otro equipo. El turco dice, no, soy espectacular, temporada regular, aquí no soy tonto. Le da el balón, defienden bien, a balón parado, una que otra jugada polémica, sí, y consiguen su campeonato. ¿Cuándo vimos esto? En el primer título, el segundo y el tercero de América. Claro, y aquí entramos en ese debate interminable. ¿Qué es ser mejor, no? Exactamente. ¿Qué es ser mejor? Exactamente. A ver,
yo no le voy a dar el crédito al arbitraje. Creo que el campeonato de Toluca no pasa por el arbitraje, quiero dejar eso claro. Pero sí tengo que ser coherente con lo que siempre hablo de las formas de jugar fútbol. Y en esas formas de querer ganar, yo sí creo que el América es el equipo que siempre quiso ganar, siempre quiso ir hacia adelante, siempre tuvo una propuesta de juego que no le salió, que cayó enmarañado en las garras de Mohamed y su esquema y su disposición táctica, que Mohamed tuvo paciencia, que hizo los partidos largos. Eso está todo perfecto, pero que fue el mejor equipo, que tal vez se vuelvan a enfrentar y el que va a tener siempre más posibilidades ha sido el América. Minuto 26 el partido te pudo cambiar perfectamente con ese gol de Israel 100%. Reyes y veríamos cómo iba a ser Toluca atacando después de tener un gol en contra. Entonces yo sí creo que el América fue mejor. O sea, pero sigue siendo tema el arbitraje. O sea, ¿quién anota el primer gol? Toluca, No, ¿quién? Loan García. Luan. Y Loan estaba para ser expulsado, segunda amarilla, en la jugada primer penal sobre Henry Martín. ¿Quién anota el segundo gol? Alexis Vega. Y era para expulsar el primer partido. Entonces Totalmente. sí es tema, sí es tema. No. Qué bueno que Hércules lo menciona, porque si hubiese sido al revés, arde Troya. Pero en esta final el América fue el perjudicado, pero como dijo Cris, lo vamos a abordar más adelante. Es momento de escuchar al técnico campeón del fútbol mexicano, técnico campeón por cuarta vez y con 4 equipos distintos, el turco Antonio Mohamed. América es un rival grande, obviamente que enaltece, pero no tiene nada de especial, al contrario. Lo importante acá es Toluca, la institución que viene haciendo las cosas muy bien, y Andrés es un entrenador de primer nivel. ¿Qué vamos a andar diciendo? De primer nivel. También enaltece ganarle a él. Esto continúa, ellos fueron tricampeones. Era muy difícil sacarle la corona. Yo creo que era el rival más difícil que nos podía tocar, porque ellos estaban acostumbrados a estos escenarios, nosotros no. Así que ahora el reto es que Toluca se acostumbre a estos escenarios, volver a estar. Así que de a poquito seguiremos construyendo. Que no pasen 15 años en volver a sumar un título más. El tetracampeón, el turco Mohamed, lo hizo con Xolos. El único título que tiene el conjunto fronterizo, donde Hércules Gómez es parte de esa historia, lo tiene el turco Mohamed. Después de Vucetich, ¿quién ganó con Rayados? El turco Mohamed. En una época difícil con el América, fue campeón, lo echaron por la puerta de atrás y 15 años después le da un título a Toluca. En lunes extremos, Caro, ¿Mohamed es más valioso que Alexis Vega? La respuesta es sí. Obviamente es una comparación odiosa porque Alexis es jugador, está dentro de la cancha, es un elemento diferencial. Yo creo que probablemente sin Alexis Vega Toluca no fuera campeón, eso es una realidad, pero creo que Mohamed es el que logra organizar y poner todas las cosas en su lugar. Él le da la cinta de capitán a Alexis Vega, él es el que hace que esa línea de 5 funcione bien y que el equipo le compre la idea de la paciencia en los partidos de ida. Él es el que de alguna manera le da finura a este Toluca que había sido bien trabajado por Paiva, pero que no había sido capaz de hacer eso ya a nivel de liguilla. Mohamed es un tipo ganador. Hoy se habla tanto, Conte, campeón en la Serie A con 3 equipos diferentes. Bueno, Mohamed campeón en la Liga MX con 4 equipos diferentes. Y además, ¿con qué equipos? Con Tijuana, que sufre una eternidad, que ¿cuántas veces vamos a ver a Tijuana campeón? Una. En Monterrey, que tiene una plantilla espectacular, pero que le cuesta una inmensidad ganar, si no pregúnteselo a Cris, y lo del América que tú hablabas de la crisis. Entonces, todo el título, toda la número 11, hay que decir, el artífice de esto es el turco Mohamed. Pero el mejor futbolista no nada más del Toluca, sino del torneo fue Alexis Vega. ¿Usted con quién se queda? Con Alexis. 9 goles, 8 asistencias, 4 goles en liguilla, 3 asistencias en liguilla. Le anotó a Rayados, a Tigres y a América en la gran final. Está bien lo que ustedes digan del turco, lo compro, gran técnico, pero esta final era de detalles. Que no se marcó aquí, que sí se marcó allá, balón parado aquí, balón parado allá, poste aquí. O sea, así de fino fueron los márgenes. Yo me quedo con Alexis Vega, el más fino de todos en esta instancia. ¿Qué tanto tuvo que ver, Cris, Mohamed en ese gran Alexis Vega que acaba de escribir Hércules Gómez? Ese es mi argumento. Para mí es más el turco Mohamed que Alexis Vega. Acabamos de ver ese abrazo, ¿no?, entre los dos. Y se ve ese momento también en donde sale Alexis Vega de la cancha. Sabemos lo que significa ahora el momento que es el punto más alto de la carrera de Alexis Vega, que
A lo mejor con otro técnico pues le hubiera ido bien, ¿no? Eso nunca lo vamos a saber, no tenemos esa bolita mágica para que nos diga, pero yo creo que Alexis Vega le debe mucho en ese sentido, meramente personalmente, porque yo De creo confianza, yo creo que Cris. llegó, claro, y Alexis Vega se sintió, no sé si se traduce de esta forma, ¿no? Pero yo creo que llegó y lo vio y dijo, yo sé en dónde necesitas ayuda en lo personal y en lo futbolístico, y encontró una fórmula perfecta para que pudiera realmente volver a disfrutar del fútbol. Estamos a un año de la Copa del Mundo. Ojalá y esta versión que acabamos de ver de Alexis Vega se mantenga, se sostenga y sea uno de los pilares de México en el próximo Mundial, porque el Vasco Aguirre y la selección mexicana de fútbol, para tener una buena Copa del Mundo, van a necesitar la mejor versión de Alexis Vega. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Ahora o Nunca. Tenemos que hablar de Henry Martín, porque salió tocado. Se viene el partido trascendental del América, donde se juegan el boleto al Mundial de Clubes. Se viene la Copa Oro a un año del Mundial. Y tenemos declaraciones también de los jerarcas del fútbol mexicano. Más adelante aquí en Ahora o Nunca. Los puntos del plan es que nuestra liguilla en el primer semestre del año que viene pueda jugarse sin seleccionados y entregar a los jugadores de la Liga MX a nuestro técnico 6.5 semanas antes del inicio del Mundial. Jugar la fase final del Clausura también sin play-in. 2 partidos en enero sin afectar a la Liga MX. Para efectos de eso, Fran va a hacer el planteamiento del calendario. 2 campamentos de entrenamiento, uno en 2025 y otro en 2026. Y, como ya lo dije, jugar esa fase final sin play-in. ¿Cuáles son los elementos netos comparables contra nuestros competidores del plan de Javier Aguirre? Primero, que vamos a tener 50% más partidos de preparación que el resto del mundo, y nuestra obligación será que esas selecciones sean AAA. Y segundo, que Javier va a tener 73% más días de preparación con los jugadores seleccionados de la Liga BBVA MX antes del Mundial. ¿Y por qué 73%? Porque el promedio de las demás selecciones es 1.5 semanas. Ese es el resumen del plan de Javier, que seguramente se va a detallar en su momento por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí está Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX. Abolir el play-in, un gran acierto. El play-in es totalmente innecesario, pero vamos a la noticia más importante. Próxima liguilla sin seleccionados para que el Vasco Aguirre tenga 6 semanas y media para preparar al equipo que va a representar a México en la Copa del Mundo. Hércules, usted disputó una Copa del Mundo con Estados Unidos. 6 semanas de trabajo es un escenario ideal para el entrenador para trabajar, pero también hay algo contraproducente, una concentración de 1 mes y medio para el futbolista antes de que arranque la Copa del Mundo. ¿Cómo pone en la balanza usted lo positivo y lo negativo de esta decisión que ya tomó la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol? Otra vez. La última vez fue el Bicentenario 2010, mi primer torneo en México. Los seleccionados se fueron. Por ahí de la fecha 12, 13, chao. Están concentrados. 2010, ¿dónde llegó a México? Donde siempre, Donde octavos de final. Bueno, no donde siempre, porque en Qatar 3 partidos y de regreso a casa. Tiene razón. Nosotros, Estados Unidos, nos dieron creo que 3 semanas. No es el promedio 1 semana, es más. Le dan tiempo para estar juntos. Pero sin duda, si un grupo está 3 semanas, otro grupo está 6 semanas, la ventaja es el grupo de 6 semanas. Aquí lo importante es por qué pueden tomar esta decisión. Porque es la Liga Mexicana. Tienen 11 jugadores mínimo, que militan en el extranjero. 11 jugadores importantes. Claro. Raúl, Santi, Edson, César Montes, Los que Johan se vayan Vázquez, en su momento. y lo que sigue. Tienes razón. Un buen torneo de un futbolista. Alexis Vega, que está en momento hoy en día, el día de mañana puede que un equipo lo compre o un préstamo. No sabemos. Entonces, en teoría, es bueno. Pero si no tienes todas las piezas, ¿de qué te sirve? Totalmente, Caro. Y que le consigan los partidos lo suficientemente buenos
para que no pierdan su nivel futbolístico, porque hay un momento en el que te puede servir más un partido de liguilla para mantener el ritmo, para ir hacia adelante, para mantener ese nivel a que lleguen y te enfrenten a, no sé, Trinidad y Tobago. Y, o sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones. No desestimo lo que acabas de decir, una concentración exageradamente larga a veces puede ser contraproducente, hay que saberla manejar muy bien para que los jugadores no se aburran, le quita seriedad a la Liga MX, pero creo que en ese momento sería lo de menos porque es el sacrificio. No la primera vez. Sí, pero han habido también veces que han dejado mal a Javier Aguirre. Yo creo que esto es una exigencia de Javier Aguirre última, claro. por lo que pasó la otra vez en ese tour por Argentina y por Brasil, en donde tuvo que ir con lo que pudo y no pasó vergüenzas de milagro, ¿no? Pero, a ver, yo creo que al final esto no es lo que necesita la Liga MX, esto es un pañito de agua caliente. A mí que me diga Arriola cuándo vuelve la Copa MX, cuándo van a volver los ascensos, o sea, hay cosas más importantes que pudieran ayudar al emerger de futbolistas en el fútbol mexicano. Y para estar claros, esto solo puede pasar en México, donde la Liga y la Federación son un solo ente y donde los dueños de los equipos también son los dueños del fútbol mexicano. Seguramente seguiremos hablando de este tema con el correr de los días, pero ahora le vamos a dar la más cordial bienvenida a Marcelino Fernández del Castillo, que está en Cuapa, un día después de que el América haya perdido la final contra Toluca. El América, tricampeón, no pudo lograr el tetracampeonato. Marcelino, con el abrazo le pregunto, en Cuapa, en el nido de Cuapa, ¿se sienten perjudicados por el arbitraje? Internamente sí, José, internamente sí se sienten perjudicados por el arbitraje, sobre todo por el partido de ida, en donde consideran que hubo 2 penales y una tarjeta roja que no se señalaron. Hay que decir también que en el partido de vuelta Kevin Álvarez se salva de la tarjeta roja y después hay una toma que sí muestra que finalmente no toca Sebastián Cáceres a Robert Morales en esa jugada del penal. Por lo tanto, es más el sinsabor por lo ocurrido en el partido de ida que por el partido de vuelta. Ya han reconocido la derrota, sí se sienten perjudicados, pero bueno, reconocen la derrota y saben que enfrente tienen un partido muy importante el próximo sábado contra Los Ángeles FC para tratar de meterse al Mundial de Clubes, algo que le ha faltado a este club en esta época dorada, y dar un paso hacia el frente en el nivel internacional. 2 veces en CONCACAF se quedó eliminado, uno en semifinales, otro en cuartos de final. En Leagues Cup tampoco ha logrado trascender y esta es la gran oportunidad de que el América pueda mostrarse a nivel internacional. Este gran América de época, de 3 campeonatos consecutivos, de 4 finales consecutivas, algo que ningún equipo en la historia del fútbol mexicano había conseguido, pues es la oportunidad de ellos de estar por fin en un escenario internacional y tienen que aprovecharlo. Hércules y Carolina quieren sumar puntos de vista también, Marce, pero antes usted mencionó el Mundial de Clubes. ¿Cómo está Henry Martín para ese trascendental partido contra el LAFC que se estará disputando el 31 de mayo? El que gana juega el Mundial de Clubes, el que no lo verá desde casa. ¿Cómo está el capitán y goleador del equipo? Está en duda, José, está en duda. Él salió lesionado del partido contra Toluca. Se teme que pueda hacer un desgarre en la parte posterior del muslo izquierdo. Es difícil sacar a Henry Martín del terreno de juego. Sufrió molestias desde el final de la primera parte. Decidieron aguantarlo, llevarlo al segundo tiempo, que arrancara a ver cómo se sentía, pero no aguantó más. Algo que sucedió también en la final del torneo pasado contra Monterrey, cuando muy temprano en el partido empezó a acusar de ciertas molestias. Aguantó prácticamente todo el primer tiempo, aguantó hasta el minuto 40, pero ya no le dieron más las piernas y ahora ha sido una situación similar. Van a evaluarlo durante la semana, entre lunes y martes le estarían haciendo estudios para ver si efectivamente se trata de un desgarre y en caso de que no lo sea y que por ahí haya una esperanza de tenerlo en el partido, lo van a llevar con mucho cuidado en toda la semana, que no se desgaste, que no corra riesgos para perderlo por más tiempo, porque viene ese partido contra Los Ángeles y si avanzan en un par de semanas más tendrán que estar disputando el Mundial de Clubes. Así que el calendario del América nuevamente está cargado. Si avanzan sobre Los Ángeles, todo el mes de junio otra vez actividad,
probablemente julio se avanzan de la fase de grupos del Mundial de Clubes y luego el 20 de julio el campeón de campeones contra Toluca, todavía sin estar claro cuándo va a arrancar el torneo mexicano, si el 11 o el 25 de julio. Marcelino, hermano, tú que conoces muy bien el americanismo, cuéntame, si tiene que encontrar un culpable, una razón de no ser tetracampeón hoy en día, ¿dónde pone la afición y tal vez los demás su fichita? ¿Lo ponen con las decisiones de Jardiné, los jugadores, la falta de refuerzo con Santiago Baños, el arbitraje? Marce, dime, crack de crack, adelante, ¿dónde ponen eso? Hoy donde están poniendo el ojo es en las lesiones que sufrieron en la parte final del campeonato y perder a dos futbolistas clave durante todo el torneo que fueron Henry Martín y Brian Rodríguez. Y el otro punto también es el bajo nivel con el que llegaron sus principales jugadores a la liguilla. No tuvieron las mejores liguillas, la mejor de las liguillas, no llegaron en el mejor momento. Luis Ángel Malagón se le vio dubitativo en la parte final del torneo, batallando mucho para salir a cortar los centros. Es cierto, no es su fuerte, pero en otras épocas se animaba más a salir a cortar algún servicio. El mal momento de Kevin Álvarez, Ramón Juárez tampoco tuvo la liguilla que sí tuvo hace 6 meses. Entonces varios factores se conjugaron, además de que el equipo se terminó quedando corto en ciertas zonas, por los costados, en donde terminó jugando solamente con Alejandro Cendejas porque Brian Rodríguez se lesionó y Javairo Dilrosun nunca fue solución. Y el otro punto es el eje del ataque, ¿no? Perdieron a Henry Martín, que además es el líder del equipo, y el Búfalo Aguirre tampoco estuvo en el gran momento. Entonces ahí van sobre esos dos factores. Ahora, entienden también que necesita este equipo una renovación de manera urgente, porque ya han sido 2 años de estar en lo más alto del fútbol mexicano, más otros torneos en donde se quedaban en semifinales la afición, y yo creo que la misma directiva saben que es el momento de que venga una renovación, y lo va a haber, ¿no? De entrada, hay al menos 3 futbolistas no formados en México que apuntan para salir de Cuapa, como es el caso de Diego Valdés, el propio Dilrosun. Está la duda de Víctor Dávila, que no ha terminado de convencer, está todavía en reserva, por así decirlo, Igor Lichnowsky, que se recuperó ya de la lesión, que ya podría tener actividad, pero todavía no cuenta con registro. Entonces van a tener 3 o 4 plazas de extranjeros para utilizar y van a buscar extremos, un eje de ataque y quizá un central si finalmente no se quedará Lichnowsky, pero la prioridad de este equipo es buscar gente por los costados para que puedan ser complemento o competencia para Cendejas y Rodríguez, y también un eje de ataque porque están notando que Henry Martín está padeciendo lesiones recientemente. A eso iba mi pregunta, Marcelino, si el nombre de Henry Martín, porque no solamente es la lesión de ayer, son lesiones recurrentes, no tuvo un buen torneo. Digo, ¿qué tanta paciencia tiene ganado Henry Martín? ¿Qué tanto crédito tiene en Santiago Baños, en Jardine, como para que le busquen un sustituto ya pronto y deje de ser el 9 titular del América en el próximo torneo? Henry tiene mucho crédito, no solo por lo que ha hecho en la cancha, sino por lo que representa dentro del grupo, pero saben que es necesario, es un futbolista ya de más de 30 años, saben que es necesario irle buscando algún reemplazo, alguien que pueda gradualmente ir tomando ese lugar, no quizá de liderazgo, pero sí como el goleador del equipo, ¿no? Les hace falta porque el Búfalo Aguirre tampoco fue ese centro delantero que necesitaban en los momentos cruciales. Crédito tiene, paciencia va a tener, pero saben que no le queda mucho tiempo a Henry Martín, ya sea dentro de la institución o en el fútbol en general. Muchísimas gracias, Marcelino. Gracias por la información, por su reporte y, como siempre, por su opinión, que en este programa también es muy válida y la respetamos. Le mandamos un abrazo a Marcelino Fernández del Castillo, quien le está haciendo el duelo al América porque un grande cayó, el tricampeón del fútbol mexicano.